contigo y a la oscuridad huyendo. Pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Saludos, iglesia, Dios te bendiga. Hoy es un día muy importante para todos. Celebramos la actividad de Viernes Santo, donde recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y específicamente unas expresiones que dijo desde la cruz que usualmente las conocemos como las 7 palabras y que son expresiones que ciertamente pueden responder a muchas de las circunstancias que todos nosotros atravesamos. Cada uno de nosotros hemos experimentado diversas historias en nuestra vida y como cualquier historia, hay protagonistas, hay emociones, hay tramas, hay eventos que sacuden. Y es precisamente lo que expresa Jesús desde la cruz, que puede recoger muchas de las circunstancias que atravesamos en nuestra experiencia de vida, donde podemos tener que trabajar con el tema del perdón, con el tema de la esperanza, con la solidaridad, con el agotamiento, con la fatiga, con el abandono, con el sentido de la fidelidad, con el sentido de la confianza, con tantas circunstancias que atravesamos nosotros en la experiencia de la vida que necesitamos poder abrazar algo que nos dé dirección. Y la cruz, que ciertamente para las personas que la veían en la época de los tiempos de Jesús era un símbolo de muerte, de derrota y donde todo terminaba. En muchas ocasiones nuestras propias historias experimentamos a través de la enfermedad, de las circunstancias, de los eventos familiares que nos trastocan, situaciones que pensamos que todo termina. Pero ahí es cuando nosotros podemos decir como Pablo que nos gloriamos en la cruz, más allá de las cosas que nosotros podamos hacer, porque ese evento que puede recoger muy bien lo que puede parecer nuestro sufrimiento y tal vez el final de nuestra jornada, también se convierte en el escenario de nuestra esperanza, donde las cosas pueden tener una nueva dirección. Yo creo que hoy pienses específicamente en tu historia, en dónde te ubicas en las circunstancias que estás atravesando. Y hoy vamos a escuchar de 7 personas de nuestra congregación diferentes situaciones que muy bien pueden hablar de aquello que nosotros atravesamos. Y desde las expresiones que hace Jesús en la cruz, responden a un nuevo escenario que le da dirección a esa situación y que puede ser de transformación para ver cómo Dios puede obrar en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que pienses en todo eso, porque Dios seguramente está trabajando contigo y va a hacer una obra restauradora en tu corazón, y es lo que esperamos en este día. Las primeras 3 experiencias que vamos a escuchar en este momento tienen que ver con el tema del perdón, con el tema de la esperanza y con el tema de la solidaridad. En algún momento nos hemos tenido que enfrentar a la difícil tarea de tener que perdonar, porque nos sentimos heridos. Y es en la cruz donde nosotros podemos decir de manera categórica que afirmamos que es el perdón lo que celebramos. Porque el libro de Isaías dice que herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de su paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es su perdón que no solamente nos permite a nosotros entender una nueva vida, sino también poder encontrar sanidad. Vamos a hablar del perdón. Hablaremos también de la esperanza cuando las circunstancias a veces no son como nosotros quisiéramos. Y la solidaridad como ese elemento fundamental que nos recoge en los momentos que también padecemos nuestras necesidades. Te invito a que prestes atención, porque todos tenemos nuestra propia historia de la cruz. Mi nombre es Víctor Hernández. Me congrego en la Iglesia de Discípulos de Cristo desde hace aproximadamente 10 años, un poco más, junto con mi familia. Me dedico a trabajar como médico. Dentro de mi profesión, regularmente trabajo en el área de salud mental y adicción. Al recordar o pensar en esta situación, en estas palabras que llegan a mí relacionados a Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como testimonio, viene a mi mente
Una situación que trabajé o por la que tuve que pasar, la cual comenzó para el año 2014. Como médico y como profesional, me dedico a trabajar con los pacientes. Y una de las cosas por las que siempre me he dejado llevar o por las que vivo es que los trato a cada uno de ellos como que el Señor es el que los ha llevado a donde mí. Para el año 2014 estaba trabajando en uno de los hospitales psiquiátricos aquí en Puerto Rico. Y tuve que trabajar en específico con esta paciente que llegó solicitando nuestros servicios. Como profesional, trabajamos con ella, buscando todas las ayudas necesarias para la misma. Nos dejamos llevar por todas las directrices, los códigos de ética con los que se trabaja. La paciente fue dada de alta y referida a continuar tratamiento ambulatorio. Tiempo después, casi un año después, recibo la notificación de parte del hospital como que estábamos siendo demandados por parte de esta paciente por el servicio que se le había dado a ella. Como profesional en mi área, yo sé que es algo con lo que uno pues en algún momento puede encontrarse, pero pues no deja de sorprender a uno cuando uno trabaja por servir y ayudar a los demás, el encontrarse con una situación como esta. Cuando uno recibe la demanda, el documento pues trae una serie de indicaciones por la cual fuimos negligentes. Uno siente frustración, tristeza, coraje. Uno se sorprende, ¿verdad? Porque es algo que uno no espera, ¿verdad? Comenzó en el año 2014. Se extendió hasta el año 2020. Fueron 6 años bien difíciles. Uno se enfrenta a un sistema que va, como quien dice, en contra de uno. Es una situación que afecta a uno en lo personal, afecta a la familia de uno. Porque al principio, pues solo trabajamos entre mi esposa y yo para poder, poder tener el control y no afectar a los demás miembros de la familia. Más adelante, al final, pues ya mis hijos se enteran y pues afecta a todo el mundo. Muchas noches de no dormir. Ansiedad. Incertidumbre en lo que va a suceder verdaderamente. Yo sentí que el Señor estaba envuelto en toda esta situación. Que era algo por lo que Él entendía que yo tenía que pasar para a lo mejor más adelante poder ayudar a otras personas. Lo vi conmigo en todo momento. Vi cómo Él fue llevándome poco a poco. En algunos momentos veía esto tan grande y recordaba cómo el Señor había estado con un joven David, el cual en un momento dado de su vida tuvo que enfrentarse a un gigante. Estoy seguro que David, al enfrentarse al gigante, tuvo miedo. Te puedo decir sinceramente que uno le da miedo, sabiendo y estando claro que uno hizo las cosas como tenía que hacerlas. Pero enfrentarse a un sistema tan grande a lo que uno no está acostumbrado, pues es impresionante. Él estuvo en cada una de las vistas en las que estuvimos y en todo momento. Yo dentro de mí sentía que yo tenía que seguir hacia adelante. Y yo sabía qué propósito tenía el Señor para esto en mi vida. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno tiene que saber perdonar. El Señor estuvo conmigo en todo momento. El camino no fue fácil. Pero al terminar todo el proceso, y gracias al Señor el darme pues la victoria, dentro del mismo proceso yo sabía que en algún momento yo iba a tener que trabajar con el perdón.
Es el perdón y el poder entregarle las cargas y todo lo que uno tiene al Señor, abrir su corazón y dejar que esa parte salga. Como ser humano, libertad es bien, bien importante. El Señor sabe por lo que uno está pasando. Muchas veces hay veces que no es justo lo que nos sucede, pero el Señor va a estar ahí. Es importante que una vez uno pasa por ella, uno sepa aplicar y entender por qué es que sucedió y por qué uno tiene que saber perdonar. Nuevamente te digo, el perdón libera a uno. El perdón hace que uno pueda seguir creciendo y seguir hacia adelante. Así que es una parte bien, bien importante. Hola, mi nombre es Aidit Salgado Cedeño, vivo en el pueblo de Vega Alta, estoy casada con Olvar Berríos Berlingeri. Llevamos aproximadamente un año viniendo aquí a la iglesia, exactamente vinimos a la iglesia el Día de Reyes. Estuvimos ahí compartiendo en la actividad de Reyes, al otro día fue el temblor que sacudió a la isla, por eso no lo voy a olvidar. Y nada, hemos estado aquí compartiendo y pasándola bien chévere con los cultos online. Pues yo me quedé sin trabajo, pero vamos a decir que fue el momento más oportuno, porque gracias a eso pues pude ayudar a mi familia con los adultos mayores, para que ellos no tuvieran que salir a realizar compras, a hacer diferentes cosas. Pues entonces pues yo lo hacía, ¿verdad? Tratando de exponernos lo menos posible. Como siempre pues decimos, nosotros tratamos de cuidar a los adultos mayores. Mis tíos, mi mamá eran los únicos que visitaban a mi abuela. No sabemos ni cómo ni cuándo fue que se contagió, pero lamentablemente se contagió. Y pues lamentablemente pues dio positivo al COVID-19 y entró al hospital el día 13 de julio. Fue bien complicado y bien difícil porque por lo general cuando una persona adulta va al hospital pues necesita que vaya otra persona para acompañarla. Ya todo el mundo era bien sabido que la gente moría de esta enfermedad, así que para nosotros fue frustrante, doloroso, triste, y lo peor de todo era que una persona de 81 años se tenía que quedar sola en el hospital. No podía entrar con absolutamente nadie. Aún mi tío, que era médico, lo pararon en la entrada y ella entró sola. Rápido, como cristiano, uno lo que hace es activar el ejército. Mi mamá llamó a su iglesia y al pastor. Yo rápidamente le escribí al pastor y a la iglesia. Nos pusimos en oración porque era lo único humanamente posible que nosotros podíamos hacer. Pues a pesar de todo respondía, tenía sus días de altas y bajas, pero rápido buscamos la ayuda que sabíamos que era la ayuda necesaria en esos momentos, pues que era comunicarle a la iglesia lo que nos estaba ocurriendo. El día 27 le aplicaron un tratamiento experimental de plasma, pero ya era demasiado tarde. Ya ella ya no respondió. El día 28 a las 11:31 de la noche, pues ella falleció. Ese momento fue bien difícil y para nosotros como cristianos lo más importante es, ¿verdad?, que tú tengas esas últimas palabras con Dios, que tú puedas, y que nosotros sabemos que ella lo pudo hacer, que nosotros sabemos que ella tuvo la oportunidad de hablar con Dios, y por eso cuando el pastor me dijo cuál era la palabra, para mí fue una confirmación más de que ella iba a estar en el paraíso ese día con el Señor. Por eso es que para nosotros fue un momento de mucha esperanza, de mucha alegría, porque a pesar de todo lo que había pasado, ella se había ido tranquila como ella quería. Viene a mi mente específicamente eso: gracias, Señor, porque tú la tomaste en tus brazos, te la llevaste y está contigo, y que las cosas no terminan aquí o que no terminan con la muerte, sino que hay una vida eterna, que tenemos la certeza de que hoy cada uno de nosotros, ¿verdad?, podemos estar en el paraíso con el Señor cuando partamos. No debemos pensar que todo termina aquí, sino que tenemos algo mejor allá, y que pues no tenemos que tener miedo de lo que pueda pasar, porque Dios cuida cada uno de los detalles.
Lo más brutal de todo es que yo no conocía ni a Tali cuando me llamó por teléfono, yo no conocía personalmente a Christopher, apenas habíamos hablado con el pastor y esa fue mi familia. Además de mi familia de sangre, la iglesia fue mi familia. Pero sentir el apoyo físico de la iglesia es como sentir a Dios en ese momento con uno. Hay que tener fe y esperanza de que el Señor siempre va a enviar a alguien y no nos va a dejar solos. Bien agradecida al pastor Eliezer Ronda porque en medio de sus vacaciones sacó tiempo y estuvo para nosotros. Bien agradecida con Tali, con Christopher porque estuvieron todo el tiempo llamando, y cuando yo conocí a Tali fue como una emoción bien grande porque pues quizás a veces uno lo hace y no sabe el impacto que uno causa en las demás personas, y bien agradecida porque yo ni llevaba en la iglesia 6 meses y me apoyaron como si me conocieran de toda la vida. Y creo que eso es algo bien importante para mí, mi familia, mis tíos están eternamente agradecidos con mi pastor y con la iglesia porque estuvieron en el momento más difícil que nos ha tocado vivir hasta ahora. Así que esto es una iglesia de amor y lo hemos visto en cada día que hemos estado aquí. Yasmín Reyes Beltrán, porque apellido de mi mamá siempre conmigo también. El año de 2019 fue un año donde uno empieza el año con los nuevos bríos y las cosas que uno quiere tener de nuevas metas. Y yo pensé, me voy a portar mejor y voy a aprovechar a hacer esos exámenes de rutina, de los que uno dice anuales y qué sé yo qué. Y decidí empezar el año en esa dirección. Ese año del 2019 se convirtió en todo un año de citas médicas y una serie de cosas que yo estaba notando en cambios en mi cuerpo, pero que por otras condiciones que tengo de salud coincidían y se pensaban que era posiblemente por ello. Decidieron hacerme una biopsia y cuando por fin entró la doctora me dijeron, sorpresa, tienes cáncer. Así que como que son de esas noticias que uno no espera. Lo maravilloso de todo esto es que lo que estuvo casi un año sin saber qué pasaba, de momento me dicen que tengo cáncer y que todo se alargaba, estaba como, yo decía, estoy fuera de tiempo, yo dije, no voy a pensar en nada de eso. La cita, el presentarme en la oficina, en un momentito que estaba esperando me dieron unas frutas a una muchacha que estaba pidiendo algo para ayudar en unos fondos en la familia, y me dio con ella un versículo que decía, Dios no es Dios de confusión, es algo así más o menos, sino que es Dios de paz. Y eso como que me confirmó de que, espérate, que eso es lo que yo siento, y de ahí en adelante yo dije, no, esto no me va a confundir. Y siempre lo que pensaba era en cómo voy a hacer ahora, porque yo soy cuidadora y mientras mi hermano trabaja, ¿cómo voy a hacer ahora con mi mamá? Los papeles se invirtieron. Ahora yo iba a ser la que necesitaba ser cuidada. Y lo maravilloso y grande del Señor es que la familia extendida, la familia de fe, mi iglesia, es la que en estas situaciones fue la que vino a actuar. Vi sobre todo el ver a Jesús en términos de la familia, del cuidado, de que no iba a dejar a María como madre, le iba a dejar sola. Y a quien le encargó como hijo, a alguien que era su relación tan cercana también a su discípulo Juan, que era como decir también parte de su familia. Así que en la posición donde íbamos a tener a María como la que tiene la necesidad, la que va a estar en algún momento abandonada en cierta forma o sentirse desamparada, iba a tener la cobertura por el otro lado de la familia extendida de la fe, que es la iglesia.
me acompañaron en la operación, los que en la madrugada me llevaban para llevar al hospital, quien se quedaba otra persona en el hospital conmigo en la recuperación. En todo ese periodo, hasta cuando llega el 2020, que me despidieron en diciembre con lo que yo pensaba que se quedaba ahí, con la noticia de que con otra biopsia habían células cancerosas en las áreas de las partes que me han cortado y había la necesidad de tener quimioterapia, radioterapia, y ahí es donde sentí realmente que el suelo se tembló. Y yo cada vez veía las puertas más cerradas y limitadas en que quién me va a ayudar en medio de todo esto, quién con mi mamá se va a quedar. Mi hermano, que entraba en un proceso donde tampoco iba a trabajar, que la pandemia prácticamente para todos hemos dicho, pues mira, ha sido bien difícil y malo, pero aún en la pandemia, qué bendición pudimos tener, pues mi hermano pudo tener ese espacio de reposo, de estar en casa, y se convirtió entonces en el cuidador directo con mi mamá, y la iglesia entonces cubrió todo lo demás. Pero el tener que yo depender completamente de mi Señor, aleluya, pero a la misma vez dejar lo que siempre amábamos de servir y de ayudar a los demás, dejar que otras personas son las que tuvieran que entrar en algo tan cercano y tan íntimo, y entonces poder ayudarnos en todo. Transportación, quedarse conmigo y llevarme a todas las terapias, a las quimios. Pero en medio de todo ello, la palabra, lo poquito que venía de lo que se sembró, la palabra que era necesaria, esos textos venían a mi mente. Lo que lograba yo en alguna forma entender. En mi soledad, cuando nunca estuve sola. Lo recibí en su cuidado como papá, cuando lo clamé como papá. Cuando necesitaba el amigo Jesús. Cuando necesitaba el hermano, porque no tenía a mis hermanos cerca. Fue mi hermano. Cuando necesitaba la seguridad de que tuviese la cobertura con mi familia, siempre mi familia estuvo guardada. Y eso es el amor del Señor, que es una muestra tan pequeña que la puedo arrojar en lo que es la solidaridad. Y que al día de hoy, pues puedo decir, gracias Señor, porque tú, Jesús, pusiste en cuidado a mami, a mi familia, a la mujer, y la pusiste en las manos del discípulo Juan, de la iglesia, de la extensión de todos los que necesitaban. Y mi cruz, la cruz que a todos de alguna forma nos toca llevar, pues ha sido más liviana. El Señor me llamó y yo le acepté el llamado. Yo te ruego al Señor para que asimismo tú le des la oportunidad. Este es el momento de tu oportunidad de darle y entregarle al Señor tu corazón y permitirle para que puedas disfrutar y resucitar a una nueva vida eterna. Que el Señor me lo bendiga. Acabamos de escuchar 3 testimonios que son bien personales y sin lugar a dudas trastocan las emociones de cada uno de nosotros. El ser acusado, de alguna manera señalado por algún desempeño cuando pensamos que estamos haciendo las cosas bien, nos lleva a reflexionar acerca de cómo podemos perdonar. El saber que en medio de esta pandemia también podemos experimentar la situación de la pérdida de alguien bien cercano es bien doloroso. Y sin lugar a dudas también cuando nosotros nos encontramos ante una noticia de una condición de salud que es amenazante, en medio de una situación como la que hemos estado viviendo, sin lugar a dudas podemos pensar que estamos desprovistos y necesitamos apoyo. Y es lo que hace Jesús precisamente desde la cruz, afirmarnos de que Él asume nuestro lugar. Cuando nosotros hablamos de la cruz y hablamos de estas expresiones que conocemos como las 7 palabras que se dicen desde la cruz, realmente son nuestras propias historias. ¿Cómo podemos manejar estas situaciones en las circunstancias que atravesamos de manera muy difícil?
Ahora vamos a escuchar varios testimonios que yo estoy seguro que también van a ser de mucha edificación y de inspiración. Trabajaremos el tema también de la enfermedad y de cómo podemos sentirnos abandonados en medio del proceso. Porque llega el momento que aunque nosotros tenemos nuestra confianza, no podemos negar que a veces nuestras fuerzas se agotan y pensamos que estamos abandonados. Cristo dijo desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Hay veces que nos sentimos abandonados, pero podemos afirmar con toda categoría y claridad que Dios está en medio de las circunstancias. En ocasiones es tanto el trabajo que nos sentimos agotados. Podemos ver cómo en ocasiones, a veces con tantas cosas en nuestras manos, se nos agotan las fuerzas y podemos decir como Jesús dijo, tengo sed. La fatiga se apodera de nosotros. Pero eso ciertamente afirma la seguridad de que también nosotros tenemos la garantía de que Dios nunca nos abandona y nos presenta un plan perfecto de cuidado y acompañamiento. Por eso el Señor dice, consumado es. Y en los momentos cuando nos azota el dolor, cuando nos azota las heridas más profundas, cuando nos azotan los eventos que realmente no nos esperábamos y podemos entenderlos como injustos y crueles, escucharemos un testimonio también que habla acerca del cuidado de Dios en medio de un evento que invadió la seguridad y la privacidad del hogar de una de las personas de nuestra congregación, donde podemos decir, Señor, mi confianza está en ti, en tus manos encomiendo mi espíritu. Te invito a que escuches estos próximos testimonios, porque yo estoy seguro que cuando trabajemos el tema del abandono, la fatiga, la fidelidad y la confianza, también podrás verte reflejado en algunas de estas historias, porque todos tenemos nuestra propia historia de la cruz. Bueno, pues mi nombre es Antonio Acevedo Oliveras, porque tengo mamá. Y en la iglesia y mis amigos me dicen Tonito. A los 14 años yo empecé a tener problemas con los riñones. Aquel diagnóstico era un diagnóstico tentativo de lupus. Y dijeron, vamos a buscar otra opción, porque como es un diagnóstico tentativo y me querían dar en aquel momento un tipo de quimioterapia, pues dijeron, vamos a buscar otra opinión y nos fuimos para Los Ángeles, en California, donde allí me diagnosticaron con Wegener's. Ataca mucho los pulmones, ataca las vías respiratorias, ataca los sistemas vasculares como lo que es el riñón también. No es lo mismo uno hacerse una visión de que si en algún momento te van a trasplantar, a que tú llegues a la oficina del médico y te digan, te fuiste en fallo renal, vas para diálisis. Eso fue como a los 19 años. Yo estaba en universidad, yo acababa de llegar de una gira de los Continental Singers. Llegué a la oficina del doctor ese sábado. Él me dice, Tony, yo en mi vida he visto una creatinina tan alta en la vida. La creatinina es un indicador de cómo está tu riñón. Cuando te dan esa noticia es un balde de agua fría, porque pues tú estás en la universidad, estás estudiando lo que quieres, estás en lo que quieres, tienes una visión de mundo, ¿no? De lo que va a ser tu futuro, lo que es tu presente, y que te digan esa noticia, pues te cae, es un shock. Mi papá me donó el riñón. Yo no sé cuál fue su proceso decisional, de hecho nunca lo hemos hablado, pero yo pues me pongo en sus zapatos, ¿no? Siendo papá, teniendo un hijo en una situación difícil, y que tú tienes tú puedes darle vida a ese hijo tuyo, tú puedes darle una segunda oportunidad. Y me imagino que si lo tuviese que hacer otra vez, conociéndolo a él, lo haría otra vez. Es algo inmerecido. Sea tu papá, sea tu hermano, sea alguien que falleció, porque es algo que es de ellos. Él se sometió a un procedimiento innecesario, ¿no? Una operación, a unos riesgos, aunque pues está comprobado que una persona vive con un riñón una vida plena y normal. El otro riñón compensa al riñón que donó,
Pero él se tuvo que operar, él tuvo que pasar dolor, que no tenía por qué. Él no estaba enfermo, estaba saludable. Y es algo que uno lo aprecia de una manera, no hay palabras. Terminé mis estudios, me gradué, tenía un trabajo bien bueno, me pusieron en lo que llaman el track de los high potential, de las personas que tienen alto potencial, que ellos identifican, y se sentaron conmigo y me dijeron: Tony, ¿qué es lo que tú quieres hacer en esta compañía? Es una corporación grande, una de las Fortune 500 companies. Y lo primero que yo tenía que hacer era mudarme a Carolina del Sur para trabajar en auditoría interna, para conocer el negocio de otra perspectiva. Y me dijeron: danos allí 4 años y luego vamos para otro paso. Todo me iba bien y lo que uno quiere hacer, entonces uno tiene unas ambiciones, uno tiene unos sueños y se están logrando y uno dice: contra, qué chévere. Entonces en el 2006, para Navidades voy a California a la boda de mi primo y me empiezo a sentir mal. Y yo digo, yo me estoy sintiendo unas cosas raras. Mi hermana es doctora y ella le dice: Tony, vamos a andar a hacer unos laboratorios. Y me voy a hacer los laboratorios y pues la creatinina otra vez, que es el indicador, pues ya estaba bastante alta. Ya el riñón había recibido bastante daño y volvió a perder ese riñón. Caigo en diálisis. Y entonces el problema mío en la diálisis es que, de hecho, todavía hasta ahora mismo estoy en diálisis, es que la presión arterial mía me baja a niveles de flatline. Entonces uno se sienta estas 4 horas en la silla de diálisis, ¿no? Con, qué sé yo, tiene 30 años, ¿no? Y tu mente está, que puede hacer todas estas cosas, tú puedes hacer, pero tu cuerpo no lo puede hacer. Y entonces tú piensas: mano, yo pude haber llegado a hacer esto, yo pude haber llegado a hacer esto otro, pero no lo voy a poder hacer porque estoy aquí. Y entonces me empiezo a molestar y empiezo a decir: Señor, me abandonaste. Tú sabes, o sea, ya yo tenía mi vida figured out, ya yo sabía lo que yo iba a hacer, lo que yo quería hacer, y me tiraste esta curva. Así me sentí abandonado. Y el Señor me dice: pero oye, yo en ningún momento te dije que iba a ser fácil. Yo sí te dije que iba a estar contigo. Yo sí te dije que yo te daba vida. Y si tú miras, todas esas cosas yo las he cumplido contigo. Entonces el Señor te confronta, ¿no? Y te dice: aunque te sientas así, yo he estado contigo. Yo entiendo que es la famosa pelea, ¿no? Entre los dos mundos. El mundo de lo que yo quiero y el mundo de lo que yo necesito. Y el mundo de lo que yo quiero es el mundo de mi carne, de mi físico. Y el mundo de lo que yo necesito es el mundo que Dios quiere para ti. Y entonces pues yo te necesito aquí ahora. ¿Por qué? Oye, pero yo te necesito aquí ahora. Mucha gente me ha dicho: tú me has sido de inspiración. Yo no busco eso. Yo no quiero eso. Porque no es fácil. No lo quiero, tú sabes. Pero pues el Señor, así es como, eso era lo que quería. En un momento difícil, lo menos que uno quiere escuchar es que Dios tiene un propósito, porque es que eso es tan clichoso. Pero conocer a Dios a mí me ayudó muchísimo a superar mis crisis. Y todavía me ayuda, porque al conocerlo, al saber lo que Él quiere, al saber lo que tiene para mí al final de todo esto, me da esperanza. Nuestra esperanza, ¿no?, está en la eternidad. Y óyeme, a mucha gente pues no le gusta hablar de esto, porque es que estamos hablando de la muerte física. Ese día es el día de más esperanza para mí.
aunque se oiga, ¿no? Difícil, aunque se oiga raro, ¿no? Pero ese día, pues, si me voy antes de que mi mamá y mi papá se vayan, pues ellos llorarán muchísimo y lo sufrirán. Y pues, por eso uno también ora, ¿no? Pero yo voy a ser libre de todo el dolor, de todas las dificultades que yo he tenido que pasar en esta vida. Y sé que voy a ganar muchísimo. Esa es mi esperanza. No le estoy diciendo a ustedes échense a morir. Para nada. Si hay alguien en esta vida que ha luchado por vivir, es este ser que está aquí. Porque hay muchas cosas lindas por las cuales vivir, ¿no? Yo tengo unas sobrinas, tengo unos sobrinos, mi papá, mi mamá, tengo amistades, o sea, hay unos lazos, hay unas cosas. Pero, la ganancia, ¿no? Que nosotros vamos a tener por haber sido fieles y haber confiado en nuestro Dios es enorme, ¿ok? Y es mi esperanza. Es como ese riñón de mi papá que yo no me merecía. Tú sabes, es algo que nosotros no hay nada que podamos hacer para merecernos eso, y por gracia lo vamos a recibir, esa salvación. Mi nombre es Antonio Acevedo Oliveras y mis amigos me llaman Tonito. Y esa es mi historia de la cruz. Me llamo Miguel Colón Pérez. Vengo viniendo a Discípulos de Cristo desde 1994, cuando nacieron mis gemelos. Yo soy médico infectólogo. Yo soy un subespecialista en enfermedades infecciosas. En enero del 2020 nosotros fuimos a Tierra Santa y fue una experiencia pero espectacular que me llenó, mi cuerpo se llenó y resplandeció mi fe. Haber estado en la tierra donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, Jerusalén, fue una cosa, el mar de Galilea, todo eso fue. Así que mi año 2020 empezó excepcional. Después llegó marzo y marzo cambió mi vida. Empezamos a ver los pacientes de COVID, no solamente en el Hospital Ashford, sino también en mi hospital base, que es el Auxilio Mutuo. Y no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Y por eso en aquel momento que yo tuve mi primer contacto directo y fuerte, por primera vez sentí miedo. Y esa es la base de mi primer artículo en El Nuevo Día, que creo que fue en marzo o abril del 2020. Nosotros no sabíamos lo que estábamos bregando. Habiendo en parte de mi entrenamiento, ver también el comienzo del VIH-Sida, porque cuando yo empecé a hacer mi entrenamiento en medicina interna, fueron los primeros casos de VIH y SIDA en Estados Unidos donde yo estaba entrenando. Y ver la mortalidad de VIH y SIDA y ahora enfrentarme a otra pandemia no es fácil. Muchos murieron en el hospital. Y me dio un flashback de otra vez vamos a empezar. Y eso fue bien difícil porque nosotros los médicos estamos entrenados a salvar vidas. Y por más que uno haga cosas y uno ve que todo lo que uno hace no tiene ningún éxito, es extremadamente difícil para nosotros psicológica y físicamente. No sabíamos nada de este virus, no sabíamos verdaderamente cuán mortal o cuán no mortal era. Sabíamos que se transmitía por vía aérea. Eso nos hacía a nosotros vestirnos como aún nos vestimos. Primero tenemos que ponernos la mascarilla, una N95, que es una mascarilla especial que filtra el virus que entra y que sale. Luego de eso tienes que cubrirte completamente tu ropa con una bata que le llega a uno hacia abajo, cubrir los zapatos, guantes y lo último que uno se pone es un casco para proteger los ojos. Ponérselo no es la parte difícil, es quitárselo. Porque ese equipo que tú tienes, al tú entrar a una habitación de un paciente con COVID, está completamente contaminado.
Si tú no te lo quitas cuidadosamente, vas a contaminar la ropa que tú tienes puesta. Yo llegué a cambiarme de ropa 7 veces en un día. O sea, era bien difícil. Noviembre y diciembre del 2020 fueron los meses que más pacientes teníamos hospitalizados. Yo estaba todo el día viendo pacientes de COVID. Fue de las partes psicológicas y físicamente más difíciles en mi vida, porque todos esos pacientes, primero, todos eran infecciosos, tanto para ellos, sus familiares y para nosotros. Y fue la época en que mayor mortalidad tuve de mis pacientes. O sea, la sensación de falta de aire debe ser lo más difícil de uno tener en su vida. Tú puedes tener el dolor que tú quieras, pero tú sientes cuando el aire te llega. Pero tú sentir que el aire no te llega con el oxígeno que le estamos dando es bien ansiolítico para estos pacientes. Tanto nosotros, los profesionales de salud, no solamente yo, las enfermeras de los hospitales, que son la primera línea de guerra. O sea, son nuestros soldados de batalla, son las enfermeras, no somos los médicos. Tienen que bregar aún día a día, sus turnos de 8, 12 horas, frente por frente al paciente. Yo siempre puse mi destino en manos de Dios. Mi fe es la que me ha mantenido todo este tiempo. Yo pongo mi vida en manos de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que decide para dónde yo voy y qué va a pasar conmigo. Mi destino está en manos de Él. Si Él quiere que a mí me hubiese dado COVID, me hubiese dado COVID. Él puso en mí que no me diera, que yo siguiera trabajando, que yo siguiera esforzando, que siguiera dándole fe y esperanza a los demás, tanto pacientes como otros proveedores de salud. Y yo creo que en cierto sentido Jesucristo me ha puesto aquí en este momento para yo hacer esto. ¿Cuántas veces Jesucristo pidió algo para Él? ¿Cuántas veces en la Biblia Jesucristo pidió algo para Él? Muy pocas veces. Si cualquier cosa esta puede ser la única, yo no soy experto en Biblia, pero puede ser la única. Y yo pensé, verdaderamente nosotros los profesionales de salud estamos aquí para servir. No estamos aquí para pedir. No estamos aquí para pedir reconocimiento, no estamos aquí para pedir absolutamente nada. Estamos aquí para servir como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y eso es nuestro trabajo. Y verdaderamente no debemos pedir. Wow, Jesucristo también pidió algo para Él en un momento de mucha tensión. Y a veces cuando nosotros tenemos mucha tensión, nosotros también queremos pedir y pedimos. Y tenemos que tener fe de que nuestro Señor Jesucristo nos va a dar el líquido que nos hace falta. Y así es que yo he pensado todo este tiempo, en mis momentos más críticos y más difíciles, yo he orado para que Dios me dé fuerza y entendimiento. Y eso ha ocurrido. Yo soy Miguel Colón y esta es la historia de mi vida en el último año 2020. Mi nombre es Mirta Laureano. Llegué a la iglesia en el 1979. Soy madre de 3 hijos y tengo 6 nietos entre las edades de 21 años a 4 meses. Yo estuve por alrededor de 15 años cuidando a mi esposo enfermo y yo considero pues en esa área que fue un gran reto para mí. Mi esposo le dio un infarto y después de ese infarto pues tuvo otros infartos adicionales. Llegó un momento que hubo a hacerle una operación de pecho abierto y como él tuvo que dejar de trabajar, pues entonces entró como en una depresión porque al principio él no aceptaba su condición, su enfermedad y poco a poco el Señor fue trabajando con él hasta que fue una experiencia para él y para mí también. Para ambos fue una experiencia transformadora, que de un hombre que era de un carácter fuerte, pues aprendió a ser más dependiente del Señor, a afirmarse más en el Señor, a buscar más del Señor, de su rostro. Y poco a poco vimos unos cambios en él. Ya era una persona más paciente, más tolerante, que aceptaba su condición, siempre se mantuvo de buen humor. Mi esposo me decía todas las mañanas, ¿cuándo te vas a retirar? Me lo dijo unas cuantas veces. Y llegó un momento en que yo dije, ya yo podía retirarme, porque yo trabajaba porque me gustaba, ya llegó un momento de que podía retirarme con todos mis beneficios.
Y ese día, como cuando él me lo dijo, yo dije, es el momento verdaderamente que yo me retire porque él me está pidiendo auxilio. Él parece que quiere que yo esté con él, que yo lo ayude, que yo coopere con él. Yo me retiré en diciembre y en enero fui a una cita médica con él y el médico dijo, Rubén, te tengo que dar una mala noticia. Tú vas a ser paciente de diálisis. Y entonces ahí yo dije, ay Dios mío, yo dije, yo voy a cambiar, mi vida va a cambiar por completo. Voy a dejar de ser una mujer trabajadora, ahora me voy a convertir en una enfermera porque ahora yo voy a estar acompañándolo a sus diálisis, buscándolo. Y ya a mi tiempo, yo dije, ya hasta las cosas de la iglesia, porque en ese tiempo yo dirigía el ministerio de diaconía en la iglesia. Yo dije, en ese tiempo ya no voy a tener tiempo para otras cosas que no sea para atenderlo. Pero sentí que era la voluntad del Señor. Eran dentro de los planes del Señor, el Señor tenía un propósito. Y era un propósito de salvación para mi esposo. Fueron unos años bien difíciles porque yo vi de un hombre alto, fuerte, robusto. Se fue desgastando poco a poco. Pero yo vi que espiritualmente él iba fortaleciéndose. Y ya era una persona como que sabía que el encuentro que él iba a tener con el Señor, un encuentro ya diferente. El médico me llamó a las 7:10 de la mañana. Y yo dije, Dios mío, un médico llamando a esta hora. A veces que yo ni lo encuentro para hablar con él. Pues eso quiere decir que mi esposo está bien malo. Y cuando fui donde él me dijo que sí, que mi esposo se había puesto bien malo a las 7 él le había dado otro infarto a las 5 de la mañana y que ellos habían hecho todo lo posible, pero que actualmente él estaba entubado. Entonces yo fui donde él, fui a su cuarto, hablé con él, oré con él. Y él en un momento dado, yo dije, Rubén, yo no creo que tú estés dependiendo de un ventilador, porque tú siempre me has dicho que tú no quieres esto. Que tú cuando llegue tu momento de tu irte, pues tú te quieres ir con el Señor, pero en paz, tranquilo. Y él empezó a llorar, le bajaban las lágrimas en los ojos y ahí yo me di cuenta de que él me estaba escuchando. Y de ahí en adelante, pues le avisé a mi familia. El mismo Jesús en el Getsemaní le decía al Señor, pasa de mí esta copa, si quieres hacerlo, pasa de mí esta copa. Y se lo dijo al Señor 3 veces. Pero ese mismo Jesús tuvo la valentía, el arrojo de ir al Calvario, de ir a su muerte de cruz, porque él sabía que era el plan perfecto de Dios. Y vemos que el Señor sufrió, padeció. Y lo que mi esposo padeció fue un mínimo, algo bien pequeño de todo lo que el Señor pasó, porque dice que Él llevó todas nuestras penas, todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, Él lo sufrió, pero que llegó un momento en que el Señor le dio esa fortaleza de que Él pudo decir, consumado es. Yo siempre he dicho que una prueba no es para siempre, que tiene un principio, pero también tiene un final, porque nosotros los humanos así somos, tenemos un principio y tenemos un final, y que se acerquen al Señor. Y las personas que cuidan enfermos, pues tienen que saber que si el llamado que el Señor hace a que cuidemos un enfermo, a mí que ni me gustaban los hospitales, ni los medicamentos, ni nada, porque yo soy alérgica a ir a un hospital, a los médicos, todas esas cosas a mí me da trabajo todavía hacerlo. Y sin embargo lo tuve que hacer por amor, porque era el compañero mío de vida, fue mi único novio, mi único esposo. Y el Señor permitió que estuviesen 34 años de nuestra vida juntos, 34 años y 4 de noviazgo. Así que fue toda una vida. Yo soy Mirta Laureano y esta es mi historia de la cruz. Yo soy Zoel Melissa Lebrón, soy hija de María García, tengo 39 años. Mi historia de la cruz es la oportunidad de entregarme a Jesús, creer en sus promesas y creer que Él siempre estará conmigo. Sufrí un robo domiciliario en el área de Toa Alta. 4 hombres entraron a mi casa. Los primeros minutos que ellos entraron a mi habitación, estar desorientada, estar muy asustada. Tuve el revólver en mi frente. No tienes a tu familia, no tienes cómo defenderte. ¿Qué tú tienes? ¿Qué es lo más grande o lo más poderoso que tú tienes? A Jesús en tu vida. Robaron artículos de la casa y sufrí
dentro de esas 2 horas, 2 violaciones. Mi cuerpo reflejaba, tenía hematomas, estaba marcada en mi cuerpo. Así que pues mi mamá, la primera impresión de mami fue: ¿por qué te hicieron esto? Y yo lo único que daba era gracias a Dios porque estaba viva. Realmente cuando ocurre algo como esto, pues tienes muchos pensamientos, muchas emociones, todas a la vez. Cuando llegó al periodo de entrevista en fiscalía e interrogatorios, pues fue un proceso fuerte, volverlo a revivir una y otra vez con detalles. Pero obviamente yo estaba confiada en el Señor y que iba a estar conmigo, que me iba a dar la fuerza de poder enfrentar ese proceso y confiar en sus promesas. Me quedaba como muy buena alternativa creer en Dios. Identifican una residencia llena de artículos robados, identifican una familia. Ya yo tenía identificado un ADN junto con otras mujeres, pero no teníamos al dueño de a quién pertenecía este ADN. Luego supe la edad de él en específico y más adelante pues me enteró de su nombre. Cuando yo radico cargos en Fiscalía de Bayamón, yo no conocí su rostro, yo solamente lo conocí de espaldas y pude constatar detalles que ya yo identificaba de él. Un mes luego, en el Tribunal de Menores de Bayamón, entonces ahí es donde yo sí conozco su rostro y fue un proceso duro. Tener esa ansiedad de conocer un rostro, pero tener la ansiedad, la adrenalina de poder identificar a una persona. Tener a mi mamá justamente en el oído y reclamar las promesas del Señor, ayudarme a creer en mí, que iba a poder enfrentar el proceso, pues fue fundamental. Yo tenía lo mejor con lo que yo podía contar, con Jesús. Y eso fue precisamente lo que yo hice, encomendarme en Jesús. Tú estás conmigo, limpia mi espíritu, mi corazón, mi alma para poder llegar a tu presencia y me encomiendo a ti, acompáñame. Nunca esperé volver a verlo, encontrarme con él. Fue una muy buena experiencia poder constatar que como parte de la restauración, poder volverlo a tener de frente no provocaba en mí nada de las demás emociones que yo había sufrido durante todo ese periodo. Verlo, mirarlo, identificarlo, que estuviera a muy pocos pasos frente a mí. Jesús había obrado verdaderamente en mi corazón y me había sanado, me había ayudado. Uno no puede tomar por menos las emociones o los sentimientos que uno experimenta como parte de un evento. Son parte de. Las promesas de Jesús son la seguridad de que va a estar contigo, que te va a ayudar, que vas a salir hacia adelante, que vas a pasar por el proceso de dolor, pero también te espera en la etapa de la restauración, cuando te encomiendas y confías con todo tu corazón, cuando realmente abres tu vida a las posibilidades de poder buscar ayuda, porque hay que buscar ayuda, de identificar una real red de apoyo, de tener aceptación de que sí ocurrió, esto sí pasó, contar con la familia, contar con la oración de la iglesia, ese apoyo, hay que permitirse, uno tiene que dejar recibir el apoyo. Jesús fue real en todo momento, desde el instante que ellos entraron. Yo no diría que tan solo cuando entraron, desde mucho antes. El día antes yo había recibido herramientas que me iban a ayudar luego cuando estuve en ese congreso de mujeres donde yo hice muchas anotaciones que luego muchas veces tomé ese papel y lo volví a leer, que servía de consuelo, que me servía de ayuda sobre lo que Jesús puede estar haciendo ahora. Yo oro para que Jesús ponga la palabra en mi boca, para que sea Él, para que no sea yo, para que me lleve al lugar donde
Él entiende que yo debo de llegar y mi corazón está dispuesto a lo que Él diga. No hay cosa más valiosa y hermosa que poner nuestra vida en las manos del Señor. Confiar en Él y verdaderamente Él sí hará. En tus manos encomiendo mi espíritu. Qué maravilloso ha sido escuchar las experiencias de cada uno de nuestros hermanos, donde sin lugar a dudas tocan los temas del dolor, del sufrimiento, de la desesperación, pero también de la confianza, la seguridad y la esperanza que podemos tener en Cristo Jesús. Cuando nosotros celebramos el evento del Viernes Santo y recordamos este momento, recordamos que el sufrimiento es parte de nuestra vida y recordamos que desde la cruz Jesús, el Verbo encarnado, expresa claramente que Él tiene un plan para nosotros en medio de las circunstancias que vivimos. Hoy yo quiero invitarte a que si tú te has identificado con alguna de estas historias y sin lugar a dudas piensas que estás cargando tu propia cruz en este momento que es demasiado pesada, Cristo dijo específicamente en el libro de Mateo que vengamos a Él todos los que están trabajados y cargados, que Él les daría descanso a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Él nos brinda una nueva vida que trae descanso a nuestro corazón porque alcanzamos la vida eterna. Juan 3:16 nos dice a nosotros: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hoy yo quiero invitarte a que reafirmes tu confianza y tu convicción en el Señor, porque su amor, el que fue vertido en la sangre derramada por tus pecados y los míos, te da una nueva esperanza de vida eterna y una vida nueva. Y hoy, en medio de estos eventos que vivimos, donde la pandemia nos ha llevado a nosotros a pensar que tal vez las cosas han cambiado totalmente, recordemos que Cristo realmente ha cambiado tu historia para la eternidad. Y tu historia de la cruz, que tú has experimentado en tu propia realidad, hoy se convierte en una nueva historia de un nuevo testimonio. Por eso hemos hablado de los testimonios. Los testigos en la época de Jesús se consideraban personas que estaban dispuestos a morir por una causa. Les llamaban martós, porque eran mártires de la palabra. Y hoy nosotros decimos que morimos a ese viejo hombre o esa vieja criatura que tenemos para emerger a una nueva vida, para dar un testimonio de vida, que en medio de los eventos donde nos hemos podido sentir necesitados para perdonar, donde hemos experimentado la pérdida de alguien cercano, donde la enfermedad ha tocado la puerta de nuestra vida, donde las fuerzas se nos han agotado por todo el trabajo que tenemos, donde hemos tenido que lidiar con desafíos difíciles, mantener una familia ante la ausencia de otros y donde hemos sido víctimas del abuso desmedido de otras personas, tenemos la seguridad de que Cristo nos ofrece vida y vida en abundancia. Recuerda, tu historia de la cruz también es la historia de la restauración. Recibe a Cristo, abrázalo, que eso te dará una nueva vida para un nuevo testimonio. Que Dios te bendiga. Sigue conectado a nuestra iglesia. Vi caer al enemigo, vi a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Oh, por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, 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 oh. Vengan ante Él sus hijos,
por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra. Oh, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, 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 oh. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo soy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio.